Contrato de arrendamiento. Hola, equipo conformado por Meredith, Luz María, Alexa, Yaretsi, Carmen y su servidora Claudia. Les vamos a explicar en este video el tema de los contratos de arrendamiento. Este trabajo lo realizamos con el objetivo de comprender cómo funciona este tipo de contrato, cómo se regula legalmente y cuál es su importancia en la vida cotidiana y en el ámbito jurídico. Su servidora Claudia se va a encargar de explicarles la definición del contrato de arrendamiento, tanto desde el punto de vista legal como desde la doctrina, para que tengamos una base sólida antes de pasar a los demás apartados. Bueno, para comenzar, un contrato de arrendamiento es un acuerdo mediante el cual una persona llamada arrendador le concede a otra llamada arrendatario el uso o goce temporal de un bien que generalmente suele ser un inmueble, aunque también puede tratarse de bienes muebles. A cambio de ese uso, el arrendatario se compromete a pagar una renta que puede ser mensual, semanal o según lo establezcan las partes. Esta definición es fundamentada en las disposiciones del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, particularmente en los artículos 2261 y sus correlativos. En estos artículos se establece claramente la naturaleza del contrato, sus elementos esenciales y el tipo de derechos y obligaciones que surgen para ambas partes. Por ejemplo, cuando una persona renta una casa o un departamento, firma un contrato donde se establece qué puede usar, por cuánto tiempo puede vivir ahí, cuánto debe pagar al mes y bajo qué condiciones. Ese documento no solo da certeza, sino que protege tanto al arrendador como al arrendatario, evitando malentendidos o futuros conflictos. Ahora, desde la perspectiva de la doctrina jurídica, el jurista Rafael Rojina Villegas nos explica que el arrendamiento es un contrato oneroso, bilateral y conmutativo. Oneroso porque implica un costo económico, bilateral porque crea obligaciones para ambas partes y conmutativo porque lo que cada parte da y recibe es equivalente, o sea, el arrendador otorga el uso del bien y el arrendatario paga una renta por dicho bien. Si bien la doctrina coincide con lo que establece la ley, pues el arrendatario se caracteriza por la temporalidad del uso y por el intercambio de prestaciones, que son los elementos que lo distinguen de otros contratos, como el de comodato, donde el uso es gratuito. Otro ejemplo, si una persona renta un local comercial para abrir una tienda, el contrato establece que podrá usar el espacio mientras pague puntualmente la renta y cumpla las condiciones. Ese acuerdo es precisamente lo que garantiza que ambas partes tengan claridad y seguridad jurídica. Bien, con esta definición clara, tanto desde la ley como desde la doctrina, ahora podemos entender mejor por qué el arrendamiento es uno de los contratos más comunes y relevantes en la vida diaria. A continuación, le cedo la palabra a mi compañera Carmen, quien se encargará de explicarles el siguiente punto de nuestra investigación, que son los tipos o modalidades del contrato de arrendamiento. Ahora vamos con los tipos o modalidades de este contrato. El Código Civil del Estado de Puebla regula el contrato de arrendamiento en los artículos 2289 a 2452. Y a partir de este contenido se identifican las siguientes modalidades, según el tipo de bien o la forma en que se usa o se contrata. 1. Clasificación por el objeto y destino del bien. Se divide en 3. Arrendamiento de bienes inmuebles urbanos, habitacional y comercial u oficinas. Se encuentra en los artículos 2291, 2309 y 2310. Se refiere al alquiler de propiedades dentro de zonas urbanas, ya sea para vivienda o para actividades económicas. La ley les otorga reglas sobre la duración mínima y la responsabilidad de mantenimiento. Luego está el arrendamiento de bienes inmuebles rústicos, terrenos de cultivo o ranchos. Se encuentra en los artículos 2351 al 2353.
Aplica el arrendamiento de terrenos o fincas destinados principalmente a la agricultura, ganadería o actividades del campo. Sus reglas consideran la temporalidad de las cosechas y la productividad del terreno. Y por último, el arrendamiento de bienes muebles. Se encuentra en los artículos 2345 al 2350. Modalidad que recae sobre objetos que pueden mover, ya sea maquinaria, vehículos o herramientas. Las normas se centran en la forma de uso, el desgaste normal y la responsabilidad del arrendatario sobre el bien. 2. Clasificación por la duración del contrato. Se divide en dos. Por tiempo determinado se encuentra en el artículo 2291. El contrato establece desde el inicio una fecha de fin específica. Ambas partes saben exactamente cuándo termina la relación contractual. Y por tiempo indeterminado. Se encuentran los artículos 2326 y 2327. Ocurre cuando no se fija un plazo exacto o cuando, habiendo vencido el plazo, el arrendatario sigue ocupando el bien sin oposición del arrendador. La ley prevé un procedimiento de aviso previo para su terminación. 3. Clasificación por figuras relacionadas. Subarrendamiento. Se encuentra en el artículo 2329. Implica que el arrendatario original, a su vez, arrienda la propiedad a una tercera persona, subarrendatario. Esta figura solo es legalmente válida en Puebla si el arrendador original lo autoriza expresamente y por escrito. Luego está el arrendamiento con opción a compra. Tiene libertad contractual y autonomía de la voluntad de las partes. Se encuentra en los principios generales del Código Civil de Puebla. Es una cláusula accesoria donde se pacta que, al finalizar el periodo de arrendamiento, el arrendatario tendrá la opción preferente o el derecho de comprar el bien por un precio acordado previamente. Elemento personal. Conformación. El contrato se integra por dos sujetos principales. Arrendador. Es la persona que tiene la facultad legal para otorgar el uso del bien, generalmente el propietario o quien tenga derecho legítimo sobre el mismo. Arrendatario. Es quien recibe el uso o goce del bien y se obliga a pagar la renta convenida. El Código Civil del Estado de Puebla, artículos 2263 y 2264, establece que el arrendador debe tener derechos sobre el bien y el arrendatario capacidad para contratar. Regina Villegas enfatiza que ambas partes deben ser capaces y que el contrato es bilateral, lo que implica obligaciones recíprocas. Consentimiento. El consentimiento es el acuerdo de voluntades sobre el uso del bien y el precio cierto. Regina Villegas subraya que el consentimiento debe ser libre y sin vicios como error, dolo o violencia, pues de lo contrario el contrato sería anulable. González Alcántara resalta la importancia de la transparencia en las condiciones pactadas, especialmente en contratos de vivienda, donde el consentimiento informado protege al arrendatario. Este elemento es fundamental porque sin consentimiento no hay contrato y su validez depende de la libertad y claridad con que se otorgue. Capacidad jurídica. Para celebrar el contrato, las partes deben tener capacidad legal. Según el Código Civil del Estado de Puebla, el artículo 2262 establece que pueden arrendar quienes tengan capacidad para contratar, lo que excluye a menores de edad e incapaces, salvo que actúen por medio de representantes legales. Regina Villegas considera la capacidad como requisito indispensable para la validez del contrato, pues sin ella el acto sería anulable. Derechos y obligaciones del arrendador. El Código Civil del Estado de Puebla establece derechos y obligaciones tanto para el arrendador como para el arrendatario, con el objetivo de garantizar el uso adecuado del bien y la protección de ambas partes. Estos pueden ser entregar el bien en condiciones adecuadas para el uso convenido, conservar el bien en buen estado durante el arrendamiento,
No obstaculizar el uso, salvo reparaciones urgentes. Garantizar el goce pacífico del bien. Responder por vicios ocultos o por pérdida del uso por evicción. Pagar mejoras útiles si el contrato se anula por su culpa. Devolver cualquier saldo a favor del arrendatario al terminar el contrato. Cobrar la renta. Exigir el uso adecuado del bien. Recibir el bien al término del contrato. Esto según los artículos 2273 a 2288 del Código Civil del Estado de Puebla. Derechos y obligaciones del arrendatario. Usar y gozar del bien arrendado. Exigir reparaciones necesarias. Solicitar rescisión o reducción de renta si no puede usar el bien por caso fortuito o vicios. Hacer reparaciones menores autorizadas y descontar su costo. Retirar mejoras voluntarias si no dañan el bien. Pagar la renta en tiempo y forma desde que recibe el bien hasta devolverlo. Usar el bien conforme al contrato o su naturaleza. Restituir el bien al terminar el contrato en el estado en que lo recibió, salvo desgaste normal. Avisar sobre reparaciones necesarias y perturbaciones. No cambiar la forma del bien sin autorización escrita. Hacer reparaciones menores. Asegurar la finca si instala industria peligrosa. Responder por daños causados por culpa propia, familiares o visitantes, incluyendo incendios. Esto según los artículos 2289 a 2303 del Código Civil del Estado de Puebla. Los elementos reales de los contratos de arrendamiento, según el Código Civil del Estado de Puebla y la doctrina, son esencialmente dos: la cosa arrendada y el precio o renta. La cosa arrendada se refiere al bien, ya sea mueble o inmueble, cuyo uso o goce se cede temporalmente al arrendatario. En el caso de los bienes inmuebles, estos pueden ser fincas urbanas o rústicas, edificios, viviendas, locales comerciales, entre otros. Es fundamental que la cosa exista, sea determinada o susceptible de determinarse y dentro del comercio, es decir, que no esté prohibida su posesión o uso por alguna posesión legal. El precio o renta. El precio o renta es la contraprestación que el arrendatario debe pagar al arrendador por el uso o goce temporal de la cosa arrendada. Este debe ser cierto, es decir, determinada o determinable, y generalmente consiste en una cantidad de dinero, aunque también puede pactarse en especie o mediante la prestación de un servicio. La falta de certeza en el precio puede dar lugar a la nulidad del contrato. En resumen, los elementos reales del contrato de arrendamiento son la cosa arrendada, que puede ser bien inmueble o inmueble susceptible de ser usado o gozado, y el precio o renta, que es contraprestación que el arrendatario paga por dicho uso o goce. Ambos elementos deben ser ciertos y determinados por la validez del contrato. Elemento formal. El elemento formal esencial del contrato de arrendamiento en el Estado de Puebla, de acuerdo con su Código Civil, es que debe constar por escrito. Los puntos clave respecto a la formalidad son: forma escrita. Para su validez y como medio probatorio, es imprescindible que el contrato se documente por escrito, incluyendo todos los datos de los firmantes: la descripción del inmueble, la duración, el monto de la renta y la forma de pago. Ausencia de formalidad absoluta. Si bien la forma escrita es un requisito fundamental, la falta de esta no es necesariamente inválida la existencia del contrato si las partes han comenzado su ejecución y pueden probar los términos por otros medios. Esto es una característica general de muchos códigos civiles, aunque la formalidad escrita es altamente recomendada para la seguridad jurídica. Sometimiento a la jurisdicción local. En los contratos reales de arrendamiento en Puebla, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales del Estado de Puebla para cualquier controversia, lo que la fuerza la aplicación de su Código Civil. La forma escrita no crea el contrato, pero asegura su eficacia, validez, probatoria y equilibrio contractual, lo cual es fundamental en relaciones arrendaticias.
Por último, tenemos las formas de terminación del contrato de arrendamiento. La terminación puede darse por causas expresamente establecidas en la ley o por acuerdo entre las partes. 10 años como máximo. Si los bienes inmuebles están destinados para la habitación y de hasta 20 años para comercio o para industria, el Código Civil del Estado Libre y Soberano de Puebla regula estas formas de terminación, estableciendo supuestos específicos en los que el contrato puede extinguirse. A continuación se muestran formas de terminación del contrato de arrendamiento según el Código Civil del Estado de Puebla. Terminación por el vencimiento del plazo. Mutuo consentimiento, falta de pago de rentas, uso indebido del inmueble, daños o deterioros causados al bien arrendado, falta de reparaciones del arrendador, destrucción del inmueble, expropiación y contratos sin plazo fijo.